Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te voy a mostrar cómo conectar Visual Studio Code con un repositorio de GitLab. Para eso necesitamos checar primero un par de cosas. Debemos checar primero si tenemos instalado en nuestra máquina local Git. Para eso podemos abrir nuestra terminal, que en mi caso yo utilizo Mac, y escribimos git version. Si ya lo tienes instalado, te va a aparecer la versión con la que estás trabajando actualmente. En el caso de que te aparezca comando no detectado o algún otro mensaje, quiere decir que no lo tienes instalado. Para eso, lo que tendrías que hacer es ir a la página oficial de Git. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video y seguir los pasos para su instalación. Es muy sencillo, simplemente desinstalarlo. Y una vez que ya lo hayas hecho, regresas a tu terminal y deberás escribir otra vez git version y obtener la versión de Git que tengas instalada en ese momento. Este es el primer paso que debemos checar. Una vez que lo hayas corroborado, ya podemos pasar al siguiente paso, que es conectar nuestro Visual Studio Code con GitLab. Lo siguiente que debemos checar es crear una cuenta dentro de GitLab si no la tienes o ingresar con tu usuario si es que ya has creado alguna. Te comento que el registrarte es completamente gratis para iniciar. Tiene algunas limitaciones, pero para iniciar creo que es bastante más que aceptable los servicios que te ofrecen. Entonces, con la versión gratuita te será más que suficiente para iniciar. Ya si necesitas servicios más complejos, entonces ya podrías adquirir una membresía un poco más avanzada. Entonces, una vez que ya tengas tu cuenta, ingresamos en ella. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Para eso damos clic en donde dice nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto en blanco. Y le vamos a poner un nombre que te sea representativo para ese proyecto. Yo en mi caso le voy a poner tutorial de prueba. Nos autocompleta la URL que va a tener. Puedes dejarla así. Puedes agregar una descripción para que puedas reconocer o diferenciar este proyecto. Después puedes agregar visibilidad tanto privada como pública. Cuando alguien visite tu perfil de GitLab, si el repositorio es público lo podrá ver. Si está en privado no lo podrá ver. Entonces ya depende de tu gusto. Yo lo voy a dejar ahorita como privado. Después nos dice que si queremos agregar un archivo README, yo lo voy a desactivar por el momento. Y creamos nuestro nuevo proyecto. Listo, ya tenemos creado el proyecto dentro de GitLab. Ahora lo que sigue es conectar nuestro proyecto local con este nuevo repositorio. Para eso aquí nos da una serie de instrucciones. Y lo que vamos a hacer es seguirlas dentro de nuestra terminal de Visual Studio Code. Lo que tenemos que hacer primero es iniciar el repositorio local. Para eso vamos a escribir git init. Para nuestro proyecto local, conectarlo a Git. Y poder tener nuestro control de versiones también en local, que luego conectaremos con GitLab. Con git init lo inicializamos. Después agregamos git add punto para agregar todos los archivos a este repositorio y generamos un commit. El commit es el punto de inicio que tendrá nuestro repositorio. Para eso escribimos git commit-m y le damos un nombre a nuestro commit. En este caso le voy a dar initial load y le damos clic en enter. Lo siguiente va a ser hacer la conexión de nuestro repositorio local con nuestro repositorio remoto. Lo primero que tenemos que es checar que nuestro repositorio local está dentro de una rama que se llama master y el repositorio de GitLab está en una rama que se llama main. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro repositorio local a la rama main para luego después poder subirlo. Para eso en nuestra terminal escribimos lo siguiente. Vamos a escribir git branch -m mayúscula main. Con eso transformamos nuestra rama master en rama main. Después lo siguiente será subir nuestro repositorio conectando nuestro remoto. Para eso escribimos git remote add origin y vamos a escribir la URL de nuestro repositorio remoto, pero lo vamos a hacer copiándola desde GitLab en donde dice clone
y vamos a clonar la que dice HTTPS. Damos clic en copiar y esta URL que acabamos de copiar la vamos a pegar en nuestra terminal. Entonces nuestro comando va a quedar git remote add origin y la URL que acabamos de pegar. Damos clic en enter. Y lo siguiente será hacer el push para este nuevo repositorio. Escribo git push -u origin a la rama main. Y se comienza a subir nuestro proyecto. Puede ser que la primera vez que te conectes de esta manera te pida el usuario y la contraseña de tu usuario dentro de GitLab. En mi caso yo ya lo tengo dado de alta, entonces no me lo pidió. Si te lo pide, simplemente es ingresar tu usuario y tu contraseña. Entonces ya tenemos conectado nuestro repositorio local con nuestro repositorio en GitLab. Para eso lo que vamos a hacer es abrir nuestro GitLab, recargamos nuestra página y vemos que ya tenemos arriba nuestros archivos con el commit que le dimos. Si hiciéramos algún cambio, para que se vean reflejados debemos hacer el push correspondiente. Lo vamos a hacer en nuestros archivos. Vamos a hacer algún cambio, por ejemplo, en nuestro archivo README. Vamos a escribir subir cambios a GitLab. Guardamos nuestro archivo. Y dentro de Visual Studio Code, en la pestaña de control de versiones, ya nos aparece un nuevo cambio que está pendiente de hacerle el push. Podemos hacerlo desde aquí, dando clic en el icono. Nos va a decir qué cambios tenemos pendientes y aquí mismo podemos poner el mensaje para el commit. Podemos hacerlo desde la terminal o una vez ya conectado a nuestro repositorio, podemos hacerlo desde el mismo Visual Studio Code. Yo aquí le voy a poner cambios en el README. Doy clic en aceptar o Command Enter. Y listo, ya me creó el commit, no ha hecho el push. El push lo hacemos con las flechitas de acá abajo. Nos dice que tenemos 0 cambios entrantes y un cambio saliente por subir. Damos clic aquí. Y ya nos subió nuestro cambio a GitLab. Para eso nos vamos al navegador, recargamos nuestro sitio y vamos a ver en nuestro README que ya está hecho el commit con el cambio que nosotros hicimos dentro de nuestro Visual Studio Code. Si yo quisiera hacer un cambio, ya sea dentro de GitLab o alguna otra persona que esté trabajando en el proyecto hace algún cambio, también podemos jalarlos de GitLab hacia Visual Studio Code. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, vamos a hacer un cambio dentro de GitLab en nuestro mismo archivo README. Vamos a agregar una nueva línea que diga agregado de GitLab. Vamos a darle en commit change. Podemos agregar el mensaje del commit. Yo lo voy a dejar como está. Nos dice que va a estar dentro de la rama main. Entonces, si todo está bien, damos clic en commit change. Y listo. Ya en nuestro sitio de remoto ya está hecho el cambio. Para eso, si nos vamos a nuestro archivo, vemos que nuestro README tiene como último commit update README. Este cambio no lo tenemos todavía en local, pero si refrescamos en las flechitas que están acá abajo, se va a sincronizar los cambios. Damos clic en él y automáticamente nos descarga los cambios que tengamos en el remoto hacia el local. Entonces los cambios que se vayan haciendo pueden ser de las dos vías, tanto lo que tú vayas trabajando en local como lo que vayan trabajando otras personas o que se trabaje directamente en la página de GitLab. Entonces con eso ya tenemos conectado nuestro repositorio local con GitLab. Espero que te haya servido mucho este video, que es una introducción a cómo trabajar con Visual Studio Code y GitLab. Más adelante haré otros videos más avanzados, pero espero que este video te haya servido para comenzar. Si tienes alguna duda o algún comentario, por favor déjamelo en los comentarios del video, que para mí son de mucha utilidad. Recuerda suscribirte a mi canal y muchas gracias por haber visto el video. Hasta la próxima.